Amigos y amigas del Oriente, es un honor para mí tener esta mañana con nosotros a la poeta orgullosamente oaxaqueña, juchiteca y del pueblo vinizá, la maestra Irma Pineda, que personalmente fue una entrevista que debo de decir que perseguí por varios meses, porque la maestra ahorita actualmente está pisando los foros culturales más importantes a nivel nacional, y no solo eso, también ostenta la representación de los pueblos originarios y de América Latina y del Caribe ante la ONU. Bienvenida, maestra, gracias por venir al Oriente. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a los amigos del Oriente y toda la gente que está viéndonos por esta transmisión. Para mí es una gran alegría estar contigo, que eres una gran amiga, pero también estar en esta tierra que quiero mucho porque es mi tierra de origen, porque es la tierra donde compartimos toda esta riqueza cultural. Creo que vale la pena decirlo, que Oaxaca es uno de los estados, o el principal estado con mayor diversidad cultural, étnica, lingüística, y eso nos hace destacar no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? De las cosas positivas que tiene Oaxaca es esta maravilla de cultura. Y que personalmente creo que, sobre todo a las mujeres, nos gusta mucho leerte, nos gusta mucho leer a una mujer que ha logrado combinar justamente este bagaje cultural del que mencionas, pero también con nuestra parte de mujer, y de mujer no en un sentido genérico, sino de los diferentes estadios por los que atravesamos en la vida, ¿no? La mujer apasionada, la madre, la que fue ama de casa también un tiempo, pero la mujer con sueños también, la mujer que escribe, la mujer que se realiza profesionalmente también. Entonces, leerte, la verdad es que es un deleite, pero yo me pregunto, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo te diste cuenta que tu camino eran las letras? Pues fíjate que eso es algo que descubrí a muy temprana edad. Cuando yo era muy niña, pues tuve la fortuna de que mis padres son maestros y había algunos libros en la casa, no muchos, pero había libros. Y también en el pueblo había una biblioteca infantil maravillosa que había creado un escritor que ya falleció, un escritor juchiteco, Macario Matus. Macario hizo una biblioteca infantil donde los niños podíamos entrar y salir libremente, y había pues literatura especializada para nuestras edades. Entonces yo ahí descubrí este amor por las letras. Claro, empecé a leer cosas de cómics, ¿no? Que tenían más dibujos que letras, como todos los niños. ¿Cuáles eran tus libros favoritos? Mira, Asterix, Obelix, Las aventuras de Titín, Mafalda, por supuesto. Por supuesto. Entonces, fueron cosas que nutrieron mucho mi imaginación y que me permitieron saber que las letras o que la lectura era un mundo maravilloso al que yo siempre quería estar ligada. Entonces, pues empecé muy niña a hacer mis primeros ensayos de cuentitos, algunos poemas, pero bueno, ya en la adolescencia fue donde lo tomé como más en serio y decidí ponerme a escribir de manera más sistemática, pero sí es desde muy niña. ¡Qué fortuna! ¡Qué fortuna! Y luego, de profesión, eres maestra. Estudiaste en la UPN, ¿verdad? De Ixtepec. Bueno, ahí estudié la maestría, pero mi formación inicial es como comunicóloga. Tengo la carrera en Ciencias de la Comunicación y ya de ahí estuve trabajando por mucho tiempo en temas de comunicación social, sobre todo, que fue donde me especialicé. Trabajé en oficinas de gobierno, en áreas institucionales de comunicación social, de difusión cultural. Entonces, por mucho tiempo ejercí esta parte. Luego, la misma comunicación me llevó también a la docencia, ¿no? Porque justo estaban buscando a alguien con el perfil de comunicación, porque pues hay materias, ¿no? Que tienen que ver con este tema. Y entonces llegué a la docencia, que también me gusta mucho, y por eso decidí especializarme también en educación, ¿no? Que la docencia es una parte que yo disfruto y que me apasiona. Y que lo haces muy bien. Ahora que venimos de tu participación en el Puede Ser, tu manejo con los niños es muy muy bueno, aunque pongan nerviosa, como me dijiste hace rato, la verdad es que los niños estaban fascinados. Gracias. Bueno, yo soy profesora universitaria y eso para mí es mucho más fácil, ¿no? Lidiar con muchachos que tienen arriba de 18 años, ¿no? Pero para mí el público infantil siempre es un público de terror.
me dan mucho miedo los niños, porque son brutalmente honestos, claro, ¿no? Si no les gusta algo te lo van a decir, y ¿no? se paran y se van. Sí, claro, no son hipócritas, ¿no? Como los adultos que no disfrutan algo, pero ya están aguantándose el sueño, abriéndose los ojos, y los niños no les gusta, se duermen, se van, empiezan a jugar, a hacer otras cosas, y es difícil. Entonces, sí, es un público al que hay que tenerle mucho respeto. Mucho respeto. Sí. Oye, y también, bueno, leyendo más sobre tu historia, pues yo sé que vienes de una familia con lucha social, ¿no? Importante. Entonces, el hecho de que ahora estés como representante de los pueblos indígenas de América Latina y del Caribe, primero, el título está muy rimbombante, así que a ver si nos cuentas en qué consiste, así en concreto. Y segundo, ¿qué significa para Irma Pineda ocupar esa posición? Sí, bueno, el título es pues representante de México, América Latina y el Caribe en el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de la ONU. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es que fungimos, los que pertenecemos al Foro Permanente, fungimos como una especie de asesores del Consejo Económico y Social de la ONU para recordarle siempre o para tener siempre presente el tema de pueblos indígenas, ¿no? Ese es nuestro papel, hacer que las políticas públicas, hacer que cualquier trabajo que esté realizando la Organización de las Naciones Unidas siempre tenga esta perspectiva indígena, ¿no? Claro. Que todo lo que se haga no se haga sin considerar a las poblaciones indígenas, sin considerar a las personas indígenas, y este es un tema que hemos peleado mucho porque particularmente en la ONU, que su función pues es salvaguardar los derechos humanos, sí. Ahí había como un conflicto respecto a cómo abordar este tema, ya que cuando se habla de derechos humanos, se piensa más en los derechos individuales, ¿no? En los derechos de las personas como seres humanos. Y cuando hablamos de pueblos indígenas, tenemos que referirnos también no solo a individuos, sino a una colectividad. Entonces, esto mete un poco en conflicto a la ONU cuando dice, bueno, es que a mí me toca salvaguardar los derechos de las personas, los derechos humanos de las personas, pero ¿cómo voy a posicionarme frente a los derechos colectivos, ¿no? La conciliación. Claro, fue un trabajo arduo que iniciaron antecesores, pues prácticamente el Foro Permanente ya tiene casi 20 años de existir, debido al esfuerzo de varios compañeros que nos antecedieron, pero fue un camino largo para lograr posicionar el tema indígena, claro, dentro de la ONU. Entonces se crea el Foro Permanente en el 2001, se crea, en el 2000 se avanza y la primera sesión fue en el 2001, se crea el Foro Permanente para hacer un espacio que permita pues acordar, visibilizar, trabajar siempre esta perspectiva indígena, ¿no? Entonces, eso es lo que nos toca hacer, esta parte de asesorar, acompañar los procesos de la ONU y recordarles siempre, ¿no? Los indígenas existen, están presentes y son una parte fundamental de la humanidad y hay que trabajar también con esta perspectiva, ¿no? Y viven situaciones, realidades diferentes, como lo que comentabas hace un rato, ¿no? No es lo mismo analizar el avance a lo mejor que ya tenemos las mujeres o las niñas en términos de educación, que ya ver específicamente el tema de las niñas indígenas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Que es el papel que nos toca, recordarles a las diferentes instancias, porque la ONU tiene varias agencias que le llaman, ¿no? Sí. Por ejemplo, la que ve cultura y educación, pues que es la UNESCO, la que ve el tema de mujeres, ONU Mujeres, el tema de los niños, UNICEF, sí. Así hay varias instancias, entonces nos toca estar como recordándoles que revisen el tema indígena, ¿no? Entonces, hace poco que teníamos una reunión y que la gente de ONU Mujeres, por ejemplo, de UNICEF, nos decía, bueno, hemos considerado la discrepancia de oportunidades que hay en la educación, ¿no? Las niñas están en cierto rango, los niños pueden acceder a más niveles de educación. Y yo preguntaba, bueno, a ver, ¿y las niñas indígenas? Claro. Y me dicen, bueno, es que no lo habíamos considerado así. Y el panorama cambia, ¿no? Claro, y entonces cuando nos metemos a revisar estadísticas, pues nos damos cuenta que efectivamente las niñas indígenas tienen mucho menos oportunidades que las niñas que no son indígenas, claro, ¿no? Y entonces si a esto lo comparas con la educación de los niños, pues resulta que las niñas indígenas están quedando súper rezagadas.
Entonces, son los temas que hay que tener presente. Que hay que tomar medidas. Exacto, ¿no? Para justamente hacerlo visible y una vez que lo tenemos en el ojo, tomar medidas o buscar los mecanismos que nos permitan, pues, realizar acciones afirmativas para equilibrar estas situaciones. Y bueno, ese es un ejemplo, pero así con muchos temas, ¿no? El tema de los recursos naturales, del territorio, de la educación, la cuestión de género, los rituales, las costumbres, o sea, muchas cosas que a veces olvidamos porque lo tomamos en cuenta a modo general, pero no miramos que hay una diferenciación, porque hay una cuestión indígena, porque hay una cultura diferenciada, así es, porque hay una forma distinta de mirar y vincularse con el mundo. ¿Qué quiere decir esto cuando dicen, ¿no? que sobre todo las mujeres indígenas tienen mucho que ver con la preservación del medio ambiente? ¿Por qué? ¿De dónde surge esta vinculación? Porque tenemos mayor cercanía con la naturaleza y con la madre tierra, ¿no? Porque desde la perspectiva indígena nosotros aprendimos que no es nosotros y el mundo y el medio ambiente y la tierra, es nosotros somos un todo con la tierra, un todo con el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí sale nuestro alimento, de ahí nos nutrimos, de ahí tenemos todo para la vida, es decir, la tierra es la que nos da sustento, sí, y también a la tierra vamos a volver, ¿no? A reintegrarnos. Entonces, cuidar la tierra es cuidarnos a nosotros mismos, porque cuidar la tierra garantiza que vamos a tener alimentos de calidad y garantiza que vamos a tener también un buen descanso, ¿no? Entonces, por eso hay tanta lucha de los pueblos indígenas frente a proyectos que buscan desequilibrar la naturaleza, que buscan desequilibrar el uso de la tierra, porque sabemos que a mediano y largo plazo eso va a repercutir en nosotros, en nuestra calidad de vida. Y bueno, ya no tenemos que esperar mucho tiempo, ya lo estamos viendo. Ya, no, totalmente. O sea, ¿por qué tenemos tan mala salud ahora, no? Porque, sí, sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio, que nos llegaron tantos productos de afuera y que se permitió la entrada de granos transgénicos, eso se refleja en la calidad de salud que tenemos ahora. Un incremento de enfermedades que antes no teníamos tan habituales, como el cáncer, la diabetes, por mencionar algunas. Por mencionar, ¿no? Algunas. Sí, cuando tenemos un montón de productos con glifosato que no existía antes en nuestras comunidades, claro, y que ahora consumimos sin darnos cuenta siquiera, porque está presente en un montón de cosas. Sí, así es. Y también el valor cultural que tiene el medio ambiente para los pueblos indígenas, ¿no? Claro, porque es el lugar de tus ceremonias, es el lugar de tu comida y es el lugar de tu última morada, ¿no? Ahí, claro, vamos a regresar. Entonces, cuando nos quitan un territorio, también nos quitan espacios rituales, nos quitan espacios de alimentación. Significaciones. Así es. Significaciones, tanto, como bien dices, de rituales, espirituales, y también lo que tú decías, tú mencionabas hace rato de que cuando se pierde un territorio, cuando se pierde un bien natural, se pierde también parte de la lengua. Claro, porque si desaparece lo que tenemos alrededor, nos quedamos sin algo que nombrar, ¿no? Les ponía a veces a los estudiantes el ejemplo de que imagínense si talan todo un bosque, ¿no? O una selva. Es decir, ¿cuántas especies mueren con ese bosque o con esa selva? Y estamos hablando de árboles, de plantas, de hierbas, de animales, de animales terrestres, de aves, de los pequeños gusanitos que están ahí. Entonces, claro, si esto ya no existe, ¿cómo lo vamos a nombrar? Entonces, es todo un mundo lingüístico que se nos va. Que se muere también. Que se muere, ¿no? Porque ya no vas a poder decir ceiba si la ceiba ya no está. Ya no está. Ya no vas a poder decir pájaro si ya no existe el pájaro. Claro. O ya no vas a poder decir rama porque ya no lo tienes y enfrente. Los tipos de árboles, exacto, etcétera. O los colores, ¿no? Ya no vas a poder referirte a ciertos verdes porque ya no existe. Y que eran medicinas, a lo mejor, varias de esas plantas, de esos árboles que mueren, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces se afecta no solo el medio ambiente, sino se afecta la cultura, la lengua, se va un espacio ritual, se va nuestra medicina, se va nuestro alimento, se va, entonces todo, ¿no? Lo que está vinculado, así es. Y que, bueno, y vuelvo a mi pregunta original. ¿Qué te dice tu mamá
ahora que te ve, que estás representando y que puedes darle voz a nuestros pueblos, ¿qué te dice tu mamá que estés en ese foro tan importante? Bueno, mi mamá primero me dice, come bien, de seguro ni comes bien. Descansa, no se descansa. Muy bueno. Bueno, como buena mamá, exacto, siempre está pendiente y cuidándome, ¿no? Entonces cuando llego a casa, pues siempre está tratando de que coma bien y que duerma bien. Pero es una maravilla porque al final creo que está orgullosa del camino que hemos avanzado. Y también tiene que ver con una preocupación de ella desde siempre, ¿no? Que era que nosotros, sus hijos, pudiésemos hacer cosas que estuvieran vinculados al servicio del pueblo. Nosotros, como bien lo decías, mi familia tiene una historia de lucha, de formación. Mis padres pues fueron de los iniciadores de un movimiento social en la región del Istmo, pero después también mi madre colaboró de manera muy importante en un proceso de la Iglesia cuando estaba en auge lo que conocemos como la teología de la liberación. Okay. Y que uno de los fundamentos de trabajo de la teología de la liberación pues era finalmente el trabajo comunitario. Claro. ¿No? Se organizaron comunidades de base y uno de los lemas era el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Y creo que nosotros crecimos mucho con eso y que fue una preocupación que mi madre siempre nos inculcó de que pues teníamos que servir al pueblo porque eso era lo que daba sentido a la vida. Y el que ahora nosotros podamos hacer cosas que sean en beneficio de más gente, en beneficio del pueblo, de algunas comunidades, pues creo que eso le da sentido a esto que ella se preocupó por inculcarnos. Esa semilla que exacto, ¿no? Entonces, qué bonito. Sí, yo creo que pues sí está orgullosa y satisfecha. Seguramente. Sí. Oye, y hablando de las tantas, pues de las tantas realidades que viven nuestros pueblos y comunidades indígenas, ¿qué piensas ahorita que está en el ojo del huracán el tema de Ecuador, lo que está pasando, la represión justamente a pueblos indígenas, el gobierno de Lenin? ¿Cuál es tu apreciación de lo que está sucediendo allá? Mira, para mí es un tema de mucho dolor, de mucha tristeza, porque pues hay muchos hermanos indígenas. Ecuador es un país con mucha presencia indígena y finalmente ahorita quienes están siendo más perjudicados y más violentados en toda esta situación, tanto la económica como la represiva que se ha desatado después, pues son nuestros hermanos indígenas, ¿no? Esta parte es muy dolorosa. Sí. Porque han bajado de sus comunidades, muchos, se habla tal vez de unos 50,000 compañeros indígenas que han bajado de distintas comunidades y que están en este proceso de lucha. Pero también en todo esto pues se tuvo que decretar un estado de excepción y esto implica una violación tremenda de los derechos humanos, ¿no? Y, sí, y lo estamos viendo. Ayer, por ejemplo, me escribió una amiga de Ecuador para comentarme que tenían la Universidad Salesiana como refugio, no refugio, sino como centro de acogida, sí. Es decir, un espacio para que llegaran a pernoctar o a preparar comida. La Universidad Salesiana, entonces estaban ocupando los indígenas de este espacio y aún sabiendo que hay gente, aún sabiendo que es un espacio de acogida, pues han bombardeado la universidad. Qué terrible. Y lanzan gases lacrimógenos, la gente pues por fortuna está bien, pero esto te habla de la gravedad del tema, de que si no están respetando un espacio como la universidad, si no están respetando la vida de personas, compañeros indígenas, pues ya no respetan nada, ¿no? Se perdió completamente el enfoque de derechos humanos. Hay una terrible excepción respecto al tema de los derechos humanos. La ONU pues está convocando al diálogo. Exacto. Ha lanzado la propuesta de ser coadyuvante del proceso de diálogo, claro, siempre y cuando las diferentes partes estén dispuestas a sentarse, ¿no? Pero ahí está justamente lo difícil, pues cómo logras conciliar intereses tan diversos y que tengan un momento de humildad para poder aceptar este diálogo. Esa voluntad. Sí, entonces se sigue insistiendo, por supuesto, esperemos que esto sea posible muy pronto. Ojalá. Porque no puede seguir habiendo más represión, no puede seguir habiendo más violencia, ¿no? Tiene que parar. Sí, completamente de acuerdo y ojalá y las medidas que se tomen no tarden demasiado porque
porque vemos que los días conforme han ido avanzando se ha agravado la situación. Sí. Pero bueno, volviendo al tema de las letras, ¿tú qué le dirías a la juventud, a esa chava que a lo mejor nos está viendo ahorita, o al joven que les gusta hacer sus pininos en poesía o en prosa, que están empezando a escribir y que la mamá o el papá les dicen, no se vive de eso, del arte no deja, no vives de las letras? ¿Pero tú qué les dirías en tu experiencia? Pues sí, que se pongan a estudiar. Que se pongan a estudiar. Bueno, la verdad es que con el tiempo, y creo que si uno hace bien su trabajo, la verdad es que sí se puede vivir de las letras. Claro, no se van a hacer millonarios, eso sí se los digo, ¿no? No se van a hacer millonarios, pero creo que se puede vivir dignamente de las letras. Por un lado, con las publicaciones, con los libros, pero también con los talleres, con las conferencias. Entonces, eso va ayudando, ¿no? También. Y más allá del asunto económico, creo que también si uno no tiene esta vida espiritual, intelectual, que disfrute y que le apasione, pues también es como una especie de estar muertos en vida, Así ¿no? es. Entonces, sí, para mí la literatura, la poesía particularmente ha sido un elemento vital, un elemento que me da mucha luz en la vida, en el camino, que me apasiona y que me hace tener muchas ganas de seguir viviendo, de seguir caminando, de seguir haciendo cosas, aprendiendo. Entonces, es un motivo importante para vivir la literatura. A veces se puede vivir de ella, pero también siempre es bueno tener un respaldo, así que estudien y que... Así que échenle ganas, no dejen su escritura, porque como bien dice aquí la maestra Irma, es parte de la vida y es parte de lo que enriquece el poder tener una expresión, un medio de expresión artístico. No importa si uno se hace famoso después o no se hace famoso, le pagan, pero es importante ir acrecentando este bagaje cultural y sobre todo esta expresión artística, pero también pues eso, también ir teniendo, fomentar otras formas de vida también. Sí, ¿no? También, claro. De ganarse la vida y de ganarse la vida dignamente. Dignamente y sin hacerle daño a los demás. Es muy importante. Y bueno, para finalizar, no sé si nos harías el enorme favor de decirnos alguno de tus poemas. Claro algo que sí, claro que sí, con mucho gusto. Voy a leer algo de esta plaquette, que es una plaquette muy bonita que hicieron las amigas de Michoacán, del grupo de Originaria. Vamos a leer, este poema, que dice, lo leo en zapoteco y luego en español. Dice, Nana agendarius tu bilutelayu, sikasirina alaga vinniga la vacanda. No agijela li ila de do ogishe, ruluitigi iguga cindaniyanne pali ikiginnu. No agi alle tirici che dandara nu usa, tiginava canivisivani na, gapachawinesa segne elu. Caniesti vietke castiglia nia gola ne salugiesti gendaviani tigusete nala junesa se edaranua zabesa li zuva lushpanguaci cugava ni die la di vece ni vidi spinne na agacca visciose zagugne la di begne tigiuva di la di lu pagusiando la adu. Pesa la soledad de las madrugadas como los párpados a medio sueño. Quiero encontrar tu cuerpo entre los hilos tejidos de la hamaca. Tu ausencia se vuelve un río contenido en mi garganta. Quiero que me nazca un grito que llegue hasta las nubes para pedir a mis antiguos padres que bien guarden la marcha de tus pies. Repito las palabras de mi abuela frente a la piedra de la memoria para que recuerdes el camino de vuelta a mí. Te esperaré, sentada en la butaca de la tarde, contando las manchas en la piel del jaguar que esta estirpe me dio como padre. Rascaré las escamas del lagarto para que te duela la piel cuando intentes olvidarnos. Muchas gracias, Irma. Y quiero decirte que no nada más tu mamá está orgullosa de ti, yo como oaxaqueña y seguro que muchas más estamos orgullosas de lo que estás haciendo a nivel, pues eso, dándole voz a mucha gente que necesita ser escuchada, pero también con las letras y expresando mucho del sentir de las mujeres también. Muchas gracias, Manuela. Al contrario, muchas gracias aquí al Oriente, a toda la gente que nos está viendo. Gracias y un abrazo.